El sol del Mediterráneo lanzaba un brillo deslumbrante sobre el puerto de Valencia, donde el Reina del Mar reposaba como un coloso blanco de lujo y promesas. El crucero, uno de los más opulentos del mundo, era una ciudad flotante de privilegios, su brillo inmaculado contrastando con el ajetreo y la crudeza de la zona portuaria. A bordo, el aire era enrarecido, lleno del sonido de copas de champán, risas despreocupadas y el murmullo de conversaciones en media docena de idiomas europeos. Era un mundo herméticamente sellado de ocio. En las cubiertas inferiores y en los pasillos de servicio, sin embargo, una realidad paralela se desarrollaba. El equipo, vestido con uniformes impecables, se movía a un ritmo frenético e invisible. El engranaje silencioso que mantenía la fachada de perfección para la élite a la que servían. ¿Quieres ver el desenlace de esta historia? Deja tu like y suscríbete para que sigamos trayendo más historias como esta. Comenta tu nombre y desde qué lugar nos estás viendo. En medio de la opulencia de la cubierta de la piscina, observando todo con una mirada vacía, estaba Javier Castillo. A sus 40 años, era un multimillonario del sector tecnológico, el fundador de una startup que había revolucionado la comunicación digital. Pero su éxito era una cáscara vacía. Hacía 2 años, un accidente de coche se había llevado a su esposa, Isabel, y con ella, el color de su vida. Ahora se movía por el mundo en piloto automático, funcionalmente brillante en reuniones de consejo, pero emocionalmente congelado. Su apariencia, aunque elegante con trajes de lino caros, era descuidada en los detalles, y sus ojos oscuros, antes llenos de visión, ahora cargaban una tristeza profunda y una distancia que alejaba a todos. La contradicción que definía a Javier era la de un hombre ahogándose en un desierto de lujo. El viaje en el Reina del Mar no había sido su elección. Había sido una intervención de sus amigos, un intento bien intencionado, pero equivocado, de traerlo de vuelta a la vida. Veían el sol, las fiestas y el lujo como un antídoto para su duelo, sin darse cuenta de que, para Javier, todo aquello solo ampliaba el silencio dejado por Isabel. Cada pareja feliz que veía era una puñalada, cada risa una burla. Estaba físicamente presente en el crucero, pero su alma todavía estaba atrapada en los restos de aquel coche, en una carretera oscura, 2 años atrás. A miles de kilómetros emocionales de distancia, pero solo a unas pocas cubiertas por debajo, Sofía Reyes contaba las horas. A sus 22 años, era una imagen de resiliencia nacida de la necesidad. Proveniente de un barrio obrero de Valencia, había aparcado su carrera de fisioterapia, el sueño de su vida, para convertirse en la única cuidadora de su hermana pequeña. Lucía, con solo 12 años, sufría de fibrosis quística, una condición cruel que exigía medicamentos caros y una atención que el sistema público de salud no podía proporcionar por sí solo. Los ojos verdes de Sofía, expresivos e inteligentes, mostraban un cansancio que iba más allá de sus pocas horas de sueño. Huérfana de padres, Sofía había asumido el papel de cabeza de familia con una fuerza que ella misma no sabía que poseía. Cada decisión, cada sacrificio, se hacía con el bienestar de Lucía en mente. El trabajo temporal de 3 días en el Reina del Mar era una de esas decisiones. El pago, excepcionalmente alto para los estándares de la industria, era una tabla de salvación que cubriría los costos del tratamiento de su hermana por varios meses. Mientras limpiaba camarotes y pulía pasamanos, no pensaba en sus propios sueños aplazados, sino en la respiración más fácil de Lucía, en la próxima consulta médica, en la esperanza de un día más. Su dignidad era su armadura. El evento que colisionaría sus mundos fue puesto en marcha por una intención equivocada. Los amigos de Javier, en su desesperación por romper la apatía de él, habían ido más allá de comprar el pasaje del crucero. Contrataron, a través de una agencia de lujo, una compañía discreta para él durante el viaje, una mujer pagada para ser encantadora, y quizás, esperaban ellos, reavivar una chispa de vida en él. Javier era consciente de este arreglo, y la idea le repugnaba, reforzando su cinismo sobre las relaciones humanas. Se dirigió a su suite presidencial antes de lo esperado, planeando despedir a la mujer tan pronto como llegara. Al abrir la puerta de su suite,
una de las más espectaculares del barco, con un balcón privado y vista. Al mar la encontró. Sofía estaba arrodillada junto a la cama king size, arreglando el edredón con una precisión meticulosa, asegurando que cada pliegue estuviera perfectamente alineado como le habían instruido. Para Javier, cuya mente ya estaba preparada para el engaño, la escena encajó perfectamente en su expectativa cínica. No vio a una empleada dedicada, vio a una actriz desempeñando un papel, el preludio de un servicio por el cual sus amigos habían pagado. No levantó la voz. Su crueldad era más sutil, nacida de su propio dolor y apatía. Con una sonrisa de escarnio helada rompió el silencio. «No tienes que esforzarte tanto con la cama», dijo él, la voz baja y cortante. «Sé perfectamente por qué estás aquí. Podemos saltarnos la parte de la camarera dedicada». La insinuación era brutal, despojándola de su profesión y de su identidad, reduciéndola a una mercancía, a una mentira escenificada para su supuesto beneficio. La realidad golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. La confusión en su rostro dio paso al shock, y el shock a la humillación más profunda que jamás había sentido. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una furia impotente y de una dignidad violada. Se levantó de un salto, el cuerpo temblando. «¿Qué?», susurró incrédula antes de encontrar su voz. «¿Cómo se atreve? Soy una empleada de la limpieza». La autenticidad de su dolor, la pureza de su indignación, fue la única cosa que logró romper la niebla del duelo de Javier. Vio el terrible error que había cometido, y una ola de vergüenza, una emoción real y ardiente, lo golpeó con una fuerza que no sentía desde hacía 2 años. Abrió la boca para disculparse, pero ella ya se había dado la vuelta y había salido corriendo, dejándolo solo en el silencio de su suite, final y dolorosamente despierto. Si este choque de mundos en alta mar ya capturó tu atención, suscríbete a nuestro canal para no perderte el viaje emocional que está por comenzar. Dinos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas? Queremos sentir que estamos todos a bordo. La descarga de la vergüenza fue una descarga eléctrica en el sistema latente de Javier. La apatía que lo había envuelto durante 2 años se hizo añicos, reemplazada por una humillación aguda y ardiente. La suite presidencial, con su lujo silencioso, de repente pareció claustrofóbica, una jaula dorada que resonaba con su propia falla moral. Repasaba la escena en su mente, la mirada herida de ella, la forma en que su dignidad se irguió como un escudo contra su crueldad. Se dio cuenta, con una claridad horrible, de que había usado su propio dolor como un arma para herir a una inocente, un acto de cobardía que le repugnó profundamente. La noche en alta mar fue larga y sin sueño. El suave sonido de las olas contra el casco del barco, que debería ser calmante, sonaba como una acusación. Se levantó y fue al balcón, mirando la oscuridad infinita del mar, y pensó en Isabel. Su esposa era la personificación de la compasión y la amabilidad. ¿Qué pensaría ella del hombre cínico y amargo en el que se había convertido? Sentía que había profanado su memoria con su comportamiento, que el duelo no lo había vuelto triste, sino cruel. Una nueva capa de culpa se sumó a su dolor, la culpa de no ser el hombre que su amada esposa merecía que él recordara. Al amanecer, una decisión se formó en su mente. Una disculpa directa parecía inadecuada, quizás incluso no deseada. ¿Cómo podría ella creer en su sinceridad después de una humillación tan profunda? La vergüenza que sentía lo hacía sentirse indigno incluso de dirigirse a ella de nuevo. Sin embargo, la necesidad de reparación era abrumadora. Necesitaba arreglar el daño que había causado, no para su propia absolución, sino porque era la única respuesta decente. Lo haría, pero a distancia. Protegería su dignidad, esta vez permaneciendo invisible. Usando el teléfono satelital de su suite, contactó a su asistente más confiable en tierra firme. La orden fue clara y urgente. Descubrir todo sobre la empleada de limpieza asignada a su suite, pero con un énfasis absoluto en la discreción y el anonimato. No quería que ella supiera que estaba siendo investigada. No era una cuestión de poder o control, sino de encontrar una manera de ayudar sin causar más humillación. Para Javier, acostumbrado a movimientos audaces y adquisiciones públicas,
Esta operación clandestina de bondad era un territorio completamente nuevo. La eficiencia de su equipo era legendaria. En 1970, pocas horas, un archivo encriptado llegó a su tablet. El nombre, Sofía Reyes. La edad, 22 años. La historia, huérfana, residente en Valencia, exestudiante de fisioterapia. Y entonces, la información que hizo que el corazón de Javier se detuviera. Su hermana menor, Lucía, de 12 años, padecía fibrosis quística. El archivo detallaba la lucha de la familia, la necesidad constante de medicamentos caros, la razón por la cual esa joven digna estaba limpiando su camarote en un crucero de lujo, se volvió dolorosamente clara. No era por ambición, era por amor. El descubrimiento sobre Lucía cristalizó el plan de Javier. Tenía una fundación, la Fundación Isabel Castillo, creada en honor a su difunta esposa para financiar investigaciones médicas. En su duelo la había descuidado, tratándola como poco más que una obligación fiscal. Ahora veía un nuevo propósito para ella. La fundación se convertiría en el vehículo para su reparación anónima. Instruyó a su equipo para que organizara una subvención de emergencia para cubrir todos los costos médicos de Lucía, incluyendo nuevos tratamientos experimentales de forma indefinida. Sería un acto que honraría la memoria compasiva de Isabel y al mismo tiempo comenzaría a sanar la herida que él había abierto en Sofía. De vuelta en Valencia, unas semanas después del desembarco, la vida de Sofía dio un vuelco por una llamada telefónica. Era del hospital que atendía a Lucía. Una voz formal le informó de que una subvención integral de la Fundación Isabel Castillo había sido aprobada para cubrir todo el tratamiento de su hermana, retroactivamente y para el futuro. Sofía se quedó en silencio, el teléfono temblando en su mano. Era imposible. Parecía un milagro, una lotería cósmica que nunca imaginó ganar. Las lágrimas que vinieron fueron de puro alivio y gratitud a una benefactora desconocida, una tal Isabel Castillo. Desde lejos, en su despacho en Madrid, Javier orquestó cada detalle, cada pago, cada contacto con el hospital. Sintió un destello de propósito, la primera emoción positiva en 2 años. Era un placer complejo, agridulce. Estaba haciendo lo correcto, aliviando la carga de Sofía de una forma que cambiaría su vida, pero el anonimato lo mantenía a una distancia segura. Era un fantasma benévolo, arreglando un error que ella ni siquiera sabía que él estaba intentando reparar. Ayudar era bueno, pero la soledad y la culpa todavía eran sus compañeras constantes. Las semanas se convirtieron en un mes. Sabiendo a través de sus contactos que Sofía acompañaba a Lucía a consultas regulares, Javier orquestó un encuentro casual. Se sentó en un café al otro lado de la calle del hospital, el corazón latiéndole más fuerte que en cualquier reunión de negocios. Cuando la vio salir, se levantó y caminó en su dirección, chocando con ella. Estaba nervioso, torpe. «Señorita Reyes», dijo, «yo quería disculparme de nuevo por mi comportamiento imperdonable en el barco. No hay un día en que no me avergüence de ello». Sofía se sorprendió al verlo. Su primer instinto fue de retroceso, la memoria de la humillación aún sensible. Pero había algo diferente en él. La arrogancia fría había desaparecido, reemplazada por una sinceridad nerviosa. Lo observó por un momento y, decidiendo que era mejor cerrar el capítulo, le dio un asentimiento formal. «Acepto sus disculpas, señor. Agua pasada». Su respuesta fue educada, pero claramente distante, una barrera de hielo que no tenía intención de derretir. Para ella, él era solo un mal recuerdo que quería olvidar. Sin embargo, Javier persistió, con una paciencia que no sabía que poseía. Empezó a frecuentar lugares que sabía que ella visitaría: el parque cerca de su apartamento, el mercado donde hacía la compra. Los encuentros eran siempre coincidencias, las conversaciones eran breves, forzadas. Preguntaba por la salud de su hermana, y era el único tema que hacía que el rostro de Sofía se iluminara. Veía la profundidad del amor que la movía y sentía que su propia admiración por ella crecía, haciendo su secreto aún más pesado. Un día la encontró sentada en un banco del parque, el rostro contraído por la preocupación. Se sentó a una distancia respetuosa. «¿Malas noticias?»,
preguntó gentilmente. Ella sorprendentemente se desahogó. La subvención era un milagro, pero Lucía había tenido un día particularmente difícil, un recordatorio de la fragilidad de su condición. En un raro momento de vulnerabilidad, Javier compartió un recuerdo. Isabel, mi difunta esposa, siempre decía que la esperanza no es la ausencia de malas noticias, sino la negativa a rendirse ante ellas. La mención de su propia pérdida creó el primer y tenue puente de humanidad compartida entre ellos. Justo cuando esa frágil conexión comenzaba a formarse, un obstáculo del pasado de Sofía resurgió. Su exnovio, Marcos, un hombre encantador pero oportunista, se enteró del súbito cambio en la suerte de Sofía. Escuchó los rumores en el barrio sobre una fundación milagrosa que estaba pagándolo todo. Oliendo el dinero y la oportunidad, reapareció en la vida de ella, listo para explotar la situación. Marcos usó todas sus herramientas de manipulación. Se disculpó por su comportamiento pasado, juró que había cambiado y se ofreció a ser el hombro amigo que ella tanto necesitaba. Afirmó que quería estar allí para ella y para Lucía, para ayudar con las idas al hospital, para ser una figura masculina de apoyo. Sofía, abrumada por la responsabilidad y la soledad, se sintió tentada. La familiaridad de él era un consuelo peligroso, y aunque una parte de ella desconfiaba de sus motivos, otra parte anhelaba no tener que cargar con el mundo sola. Javier, desde su posición de observador distante, vio a Marcos con Sofía y sintió una punzada de celos tan aguda que lo dejó sin aliento. Era una emoción viva, real, que cortaba la niebla de su duelo. Veía la falsedad de Marcos, la manipulación en sus gestos. Quería desesperadamente advertirle, gritarle que tuviera cuidado. Pero ¿cómo podría? No tenía ese derecho. Para explicar cómo sabía que Marcos era un aprovechado, tendría que admitir que la observaba, que había investigado su vida. Tendría que revelar el secreto de su benevolencia, lo que lo arruinaría todo. Estaba atrapado, forzado a observar en silencio. Dándose cuenta de que necesitaba una manera legítima de acercarse, Javier tuvo una idea. Usaría la propia fundación como puente. Instruyó al director de la Fundación Isabel Castillo para que organizara un pequeño encuentro informal, un grupo de discusión para las familias que recibían las nuevas subvenciones. El pretexto era obtener feedback para mejorar el programa. El objetivo real era traer a Sofía a su mundo, de forma voluntaria y profesional. En el encuentro Sofía brilló. Cuando la invitaron a hablar no se centró en su propia gratitud, sino que habló con una pasión y una claridad impresionantes sobre las dificultades prácticas y emocionales que enfrentan las familias que lidian con enfermedades crónicas. Sus sugerencias eran inteligentes, empáticas y constructivas. El director de la fundación quedó genuinamente impresionado, y Javier, observando desde un rincón de la sala, sintió que su corazón se llenaba de una admiración que era casi dolorosa. Aprovechando la oportunidad, el director, sutilmente influenciado por Javier, le hizo a Sofía una oferta. Señorita Reyes, su perspectiva es invaluable. La fundación quisiera ofrecerle un puesto a tiempo parcial, remunerado, como nuestra consultora de pacientes. Usted sería el puente entre la fundación y las familias a las que ayudamos. El puesto era perfecto para ella, un eco de sus sueños de fisioterapia, una oportunidad de usar su experiencia para ayudar a otros. Tras una breve vacilación aceptó. Ahora tenían una razón legítima para interactuar. Se encontraban en las oficinas de la fundación para discutir proyectos. Él veía de primera mano su inteligencia, su ética de trabajo y su compasión sin límites. Ella, por su parte, comenzó a ver más allá del hombre rico y arrogante del barco. Vio a un hombre atento, un líder que escuchaba, un viudo que cargaba su propio dolor con una dignidad silenciosa. La dinámica entre ellos cambió de la desconfianza a un respeto profesional mutuo. Una confianza frágil pero real comenzó a desarrollarse. En las largas tardes de trabajo, ella comenzó a abrirse, a compartir las presiones de su vida, sus esperanzas y miedos por Lucía. Incluso confesó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Marcos, sintiéndose segura para expresar su incertidumbre con Javier, que escuchaba con una atención que nunca había recibido de nadie. Cuanto más se acercaban,
más pesado se volvía el secreto de Javier. Estaba viviendo una mentira elaborada. Cada sonrisa de gratitud de ella hacia la fundación era una puñalada en su conciencia. Él era su jefe, su confidente, y sin que ella lo supiera, su salvador anónimo. Sabía que esta estructura, construida sobre una omisión fundamental, era una bomba de relojería. El miedo a que ella descubriera la verdad de la manera equivocada lo consumía. Marcos, dándose cuenta de la creciente proximidad entre Sofía y Javier, intensificó su ofensiva. Comenzó a plantar semillas de duda en la mente de Sofía. «Ten cuidado, Sophie», le decía con falsa preocupación. «Un multimillonario como ese no se interesa por una chica de nuestro barrio sin un motivo oculto. Hombres así siempre quieren algo a cambio». Sus palabras eran venenosas, diseñadas para explotar las inseguridades de ella y pintar a Javier con los colores de la manipulación. La bomba de relojería casi explotó un día en la oficina. Sofía estaba revisando unos archivos de la fundación y se topó con el documento original de la subvención de su hermana. En la parte inferior, en la línea de autorización final, había una firma que reconoció vagamente de las cartas corporativas: J. Castillo. Por un momento, su mundo se detuvo. Javier, que pasaba por allí, vio el pánico en su rostro. Con el corazón en un puño, logró desviar su atención, explicando que era solo una formalidad, que él firmaba docenas de documentos como ese. La excusa funcionó, pero el incidente lo dejó conmocionado. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Tomó una decisión. Se lo contaría todo, pero no podía hacerlo en una oficina o en un café. Necesitaba el momento adecuado, un lugar tranquilo y privado donde pudiera explicar sus acciones sin interrupciones. Decidió que lo haría justo después del evento de gala anual de la Fundación, el mayor evento benéfico del año. Sería una noche de celebración por el trabajo de ella, y después la llevaría a un lugar tranquilo y le confesaría la verdad, esperando que ella pudiera entender. Invitó a Sofía y a Lucía a la gala como invitadas de honor. Sería la primera vez que Lucía, sintiéndose más fuerte con los nuevos tratamientos, participaría en un evento tan grandioso. Sofía estaba radiante, orgullosa del trabajo que había realizado y emocionada por proporcionar una noche mágica a su hermana. Eligió un vestido sencillo pero elegante, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo esperanzada con respecto al futuro. Un futuro que, se daba cuenta, incluía cada vez más la presencia tranquila y constante de Javier. Mientras tanto, Marcos, consumido por los celos y la rabia por haber sido completamente apartado, se enteró de la gala. Viendo aquello como la última afrenta, la prueba de que había perdido a Sofía en el inconsciente mundo de riqueza de Javier, trazó un plan. No se quedaría atrás. Iría a esa fiesta, aunque no estuviera invitado, y montaría una escena. Se aseguraría de que la noche de cuento de hadas de Sofía terminara en una pesadilla. La noche de la gala llegó. Un evento deslumbrante en un palacio histórico de Valencia. Sofía estaba nerviosa, pero feliz, guiando a su hermana Lucía, de ojos desorbitados, por el salón. Javier las observaba desde lejos, el corazón encogido de ansiedad. Estaba dividido entre la alegría de verlas felices y el pavor de la confesión que planeaba hacer en pocas horas. No sabía que su cronograma estaba a punto de ser drásticamente acelerado. En un rincón oscuro del salón, Marcos observaba, esperando el momento perfecto para atacar. Veía las sonrisas intercambiadas entre Javier y Sofía, la fácil camaradería, y su rabia hervía. No veía a dos personas conectando. Veía a un depredador rico robando lo que era suyo. El escenario para el clímax estaba montado, no en un lugar privado y tranquilo como Javier había planeado, sino en medio de cientos de personas, bajo el brillo de los candelabros de cristal. Marcos eligió su momento con la precisión de un depredador. Tan pronto como el maestro de ceremonias hizo una pausa para elogiar la valiosa contribución de Sofía a la fundación, se acercó a la mesa de ellos. Su voz era lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor se silenciaran, un veneno disfrazado de cordialidad. Es realmente maravilloso ver cómo Sofía se ha adaptado también a este mundo de lujo. Aprende muy rápido.
La insinuación era grosera, pintándola como una trepadora social y devaluando todo su arduo trabajo. Sofía se congeló, la sangre desapareciendo de su rostro. La noche mágica que había planeado para su hermana se estaba convirtiendo en una pesadilla pública. «Marcos, por favor, vete», dijo ella, la voz baja y temblorosa, intentando desesperadamente evitar una escena. Pero él se deleitaba con la atención. «¿Por qué la prisa? ¿Sophie? Solo tengo curiosidad, todos la tenemos. ¿Cuál es el secreto? Un minuto estás luchando para pagar las facturas. Al otro, estás aquí, la protegida de un multimillonario. A la gente le gustaría saber cómo conseguir esa suerte». Javier se levantó, su cuerpo un escudo entre Marcos y Sofía. Con una calma gélida, intentó neutralizar la amenaza. «No eres bienvenido aquí. La seguridad te acompañará a la salida». Pero eso era exactamente lo que Marcos quería. La confrontación le dio el escenario perfecto para su acto final. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, se dio la vuelta y gritó, no solo a la mesa de ellos, sino a todos los que podían oír: «Preguntadle a él, preguntadle a vuestro noble protector por qué la Fundación Isabel Castillo de repente decidió salvar a vuestra hermana. Qué coincidencia tan increíble que él apareciera en vuestra vida exactamente en la misma época. ¿No es así?». El nombre de la fundación golpeó a Sofía con la fuerza de un impacto físico. Cada pieza del rompecabezas encajó en su mente con una velocidad vertiginosa y una claridad horrible. La firma en el documento que vio, los encuentros casuales, la oferta de empleo, una fundación con el nombre de la difunta esposa de Javier. La verdad no era una sospecha, era una certeza abrumadora, y la revelación la dejó sin aliento, como si se estuviera ahogando. Se giró lentamente hacia Javier, la mirada de admiración y cariño que sentía hacía pocos minutos, ahora reemplazada por un dolor profundo. La gratitud que sentía por el milagro que había salvado a su hermana se transformó en humillación. No se sentía salvada, se sentía un proyecto, un peón en un juego en el que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su vida en los últimos meses no le había parecido real porque no lo era. Había sido una realidad cuidadosamente gestionada por él. «Fuiste tú», susurró, la voz entrecortada por la traición. «Todo el tiempo eras tú». El dolor en los ojos de ella era un espejo del que él había visto en el barco, pero 1000 veces peor, porque ahora estaba mezclado con la confianza que él se había ganado y luego había roto. Supo en ese instante que su plan de una confesión privada y tranquila estaba destruido, estaba atrapado, expuesto, y tenía solo unos segundos para intentar arreglar lo irreparable o perderla para siempre. El director de la fundación, dándose cuenta del desastre, se movió hacia el micrófono en el escenario para intentar controlar la situación. Con un movimiento suave, Javier lo interceptó y tomó el micrófono. Su voz, amplificada por el sistema de sonido del gran salón, tembló al principio, pero luego se afianzó, cargada de una desesperación honesta. «Por favor, esperen un momento», dijo. El salón, que antes era un mar de susurros, se quedó en silencio absoluto. Lo que él ha dicho es verdad, y la señorita Reyes merece escuchar toda la verdad. Todos ustedes la merecen. Empezó a hablar, y lo que siguió fue una confesión pública y brutal. Contó la historia del crucero, de su error arrogante, de su crueldad nacida del duelo. No se guardó nada, describiendo su propia bajeza ante una audiencia de cientos de sus pares y de la élite de la ciudad. Admitió haber investigado la vida de ella, haber descubierto lo de su hermana. Su vulnerabilidad era total, su autoincriminación, completa. Se estaba despojando de su imagen, capa por capa, hasta que no quedó nada más que la fea verdad. Luego, explicó su motivación. «Hice todo anónimamente porque lo último que ella merecía era sentirse en deuda con el hombre que la había humillado», dijo con la voz entrecortada. «Ayudar a su hermana se convirtió en una forma de honrar la memoria de mi esposa, Isabel, una forma de intentar ser un hombre del que ella se sentiría orgullosa de nuevo. Ayudarla se convirtió en mi propósito, mi penitencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, redefiniendo su acto no como manipulación,
sino como un intento desesperado de redención. Finalmente se giró y miró directamente a Sofía, como si no existiera nadie más en la sala. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Nunca quise nada a cambio, Sofía. Lo juro por la memoria de mi esposa. Lo único que quería era veros a ti y a tu hermana seguras y felices, y me enamoré de ti en el proceso, no como un proyecto de caridad, sino por la mujer fuerte, digna e increíblemente compasiva que eres. Te pido perdón, pero no me atrevo a esperar nada de ti. Dejó el micrófono sobre el atril. El silencio que siguió fue profundo, pesado. Se había desnudado emocionalmente, confesado sus fallos y su amor en un acto de rendición total. Sofía lo miraba desde el otro lado del salón, el rostro un torbellino de emociones conflictivas. La rabia por la mentira, el dolor por la traición, pero también la comprensión de la agonía que lo había llevado a actuar. El clímax no estaba en una respuesta de ella, sino en el acto de él, que había puesto todo el poder y toda la decisión final en sus manos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con cientos de pares de ojos sobre ella, Sofía hizo lo único que podía. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Javier solo en el centro de la atención. Él la vio irse, el corazón hundiéndose, seguro de que la había perdido para siempre. Pero no salió del salón. Con una calma que la sorprendió a sí misma, encontró a su hermana, Lucía, y la llevó a una sala silenciosa, asegurándose de que estaba bien antes de enfrentar su propia tormenta. Cuando finalmente buscó a Javier, lo encontró fuera, en el balcón, mirando la noche con la expresión de un hombre derrotado. La rabia de ella se había disipado, reemplazada por una compleja comprensión de su duelo y de su fallido, pero sincero, intento de redención. «Lo que hiciste estuvo mal, Javier», dijo ella, la voz firme pero sin la dureza de antes. «Jugaste con mi vida, aunque fuera con buenas intenciones. Me quitaste mi capacidad de elegir, de luchar mis propias batallas». Él solo asintió aceptando cada palabra, pero, continuó, «escuché tu dolor esta noche, y a pesar de todo, te creo». Su perdón no fue fácil ni inmediato, pero fue real, un puente frágil construido sobre las ruinas de la verdad. Fue el verdadero comienzo de algo, nacido de la honestidad más brutal. Acordaron empezar de nuevo, pero esta vez sin secretos. La primera prueba de su nueva asociación fue el apoyo incondicional de él al sueño de ella. La animó a volver a Pinuesas, la facultad de fisioterapia, no como un benefactor secreto, sino como un compañero que creía en su potencial. Con la seguridad financiera de Lucía garantizada por la fundación, Sofía se matriculó, sumergiéndose en los estudios con una pasión y un enfoque que habían sido reavivados. Juntos, asumieron un papel activo y público en la Fundación Isabel Castillo. La visión de negocios de Javier, ahora atemperada por una nueva empatía, combinada con la experiencia de primera mano y la compasión de Sofía, transformó la organización. Expandieron su misión, creando programas de apoyo integrales para familias que enfrentan enfermedades crónicas, haciendo la fundación más eficaz, humana y conectada a las necesidades reales de las personas a las que servían. Su relación floreció sobre el suelo fértil de la honestidad total. Él aprendió a compartir su duelo, y la presencia de ella, su comprensión, se convirtió en el bálsamo que finalmente permitió que sus heridas comenzaran a cicatrizar. Él, a su vez, le dio a ella la estabilidad y el apoyo que nunca había tenido, no mimándola, sino celebrando su fuerza e independencia. Encontraron el uno en el otro un puerto seguro, un amor tranquilo y maduro, forjado en el fuego. Su boda fue una celebración silenciosa de segundas oportunidades, una ceremonia pequeña y privada en los jardines de un antiguo monasterio, con solo un puñado de verdaderos amigos y familiares. Lucía, ahora una adolescente radiante y saludable, fue la dama de honor. No era una unión de estatus o riqueza, sino de dos almas que habían encontrado el camino de vuelta del dolor y el aislamiento, demostrando que el amor más fuerte es el que sobrevive a la verdad. Sofía se graduó con honores, convirtiéndose en una fisioterapeuta pediátrica apasionada y dedicada, especializada en enfermedades respiratorias.
Javier, por su parte, encontró un nuevo entusiasmo por la vida. Siguió siendo un empresario de éxito, pero su trabajo ahora estaba impulsado por un propósito mayor: usar su riqueza e influencia para apoyar la fundación y las causas en las que creían. Habían transformado sus traumas individuales en una misión compartida. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso del poder de la redención. Probaron que la compasión es el puente definitivo entre mundos diferentes, que un error, por más humillante que sea, puede ser el catalizador para un crecimiento profundo y un amor inesperado, si se confronta con humildad, coraje y un deseo genuino de reparación. Encontraron el uno en el otro no solo a un compañero romántico, sino a un compañero en la sanación y en el propósito. Su futuro ya no estaba definido por la sombra de la pérdida o la carga de la responsabilidad, sino por la luz del legado que estaban construyendo juntos, un legado de transformar el dolor en esperanza para innumerables otras familias. 5 años más tarde, en la inauguración de una nueva y moderna ala de cuidados respiratorios pediátricos en el principal hospital público de Valencia, Sofía, ahora jefa del departamento de fisioterapia, daba un discurso ante una multitud emocionada. A su lado, Javier la observaba con un orgullo infinito, sosteniendo la mano de su hijo de 4 años. En medio del público, Lucía, ahora una vibrante y saludable estudiante universitaria de 17 años, trabajaba como voluntaria en el evento, ayudando a otros niños. Al final del discurso, Javier y Sofía caminaron hacia un balcón con vistas al mar, el mismo mar que había sido testigo del inicio improbable y doloroso de su viaje. Ahora lo miraban como una familia, unidos y en paz, la prueba viviente de que incluso de los comienzos más humillantes pueden nacer los más bellos futuros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.